Bienvenido. En este video vamos a estar siguiendo con la sección de preguntas y respuestas, pero antes de iniciar quiero agradecer y hacer mención especial a los últimos miembros premium del canal, y esas personas son Misael Mateo, Failing Sensación y Gina Guerra Mármol. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a ustedes tres que son los miembros más nuevos del canal. Ya estamos ahí en la comunidad también de WhatsApp, que se han unido sin ningún problema. Y de verdad, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar de una vez con la sección de preguntas y respuestas, ya que tenemos unas cuantas preguntas. Y la primera viene de Emmanuel Quiñones 51, que es miembro del canal también. Entonces, la pregunta de Manuel es la siguiente. Dice, ¿cuáles serían las razones por las que no me acepten en el fondo de inversión? Entonces, ahí, déjame buscar aquí en las notas que yo tengo. En general, es muy difícil de que no te acepten en un fondo de inversión, pero siempre está la posibilidad de que pase. Entonces, aquí yo te voy a mencionar algunas de las razones por las cuales pudieran rechazarte si solicitas unirte e empezar a invertir en un fondo de inversión. La primera sería falta de cumplimiento con los requisitos mínimos de inversión. Suena obvio, pero voy a mencionarla. O sea, obviamente, si el fondo te exige que el monto mínimo de inversión son 5,000 pesos o son 10,000, pues obviamente tienes que iniciar a hacer la solicitud con ese monto de inversión como mínimo. Lo otro es la documentación incompleta o incorrecta. Ustedes saben que los fondos, los AFI, los bancos, los puestos de bolsas, cualquier institución financiera nos va a exigir a nosotros una documentación específica para poder aperturarnos cualquier producto de inversión o financiero de cualquier índole. Entonces, aquí en este caso, el usted no presentar la documentación requerida, como su identificación o el comprobante de quizá de dónde usted vive o de su residencia, o algún formulario que usted haya llenado indebidamente o que no haya firmado correctamente, eso pudiera afectarle de que le rechacen la solicitud en el fondo y usted deba intentarlo nueva vez en el futuro. Luego también dice que si usted, obvio, provee información incorrecta o falsa, pues obviamente también es una razón por la cual no lo pudieran no aceptar en el fondo. Luego tenemos incumplimiento de las políticas de conozca a su cliente. Esto se refiere más a cumplir con las regulaciones contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es decir, que los fondos deben de verificar, o sea, tu identidad, o sea, las AFI, ¿verdad? Que sí, estas instituciones financieras deben de asegurarse de que están validando quién eres tú, cuál es tu identidad y de dónde provienen los ingresos que tú estás queriendo invertir. O sea, la fuente de tus ingresos, ¿cuál es? O sea, de que sea de una actividad económica legítima y que no sea fraudulenta. Entonces, esas son de las más importantes. Aquí tengo otras que no son, o sea, las voy a mencionar media rápida, pero simplemente para que las tengas pendiente. En este caso, la número 4 sería antecedentes crediticios o financieros negativos. El fondo puede que no lo tome muy en cuenta, pero pudieran mirar si has tenido inconvenientes antes pagando, para ver qué tan buen cliente tú pudieras ser cuando se trata de cuidar tu historial de crédito. Luego, el perfil de inversionista, si no es adecuado al tipo de riesgo que tiene el fondo, con el tipo de riesgo que tú tienes como inversionista, o las metas que tú tienes como inversionista, si son a corto o a largo plazo y eso difiere del fondo, eso es algo que también pudiera afectar a que el fondo te rechace en tu solicitud. Es si tu perfil como inversionista no se ajusta a las características del fondo de inversión al cual estés aplicando. Luego ya también tenemos residencia o estatus legal, eso pudiera inferir otras restricciones regulatorias y problemas con la fuente de los fondos. Entonces, en general, lo más importante es eso. Simplemente verifica bien con el fondo cuáles son los requisitos que ellos tienen para tú asegurarte de que cuando sometas la solicitud cumplas con todos y proveas toda la información que ellos te pudieran requerir. Entonces, esa es la respuesta. Espero haber respondido por si alguien más la tenía. Entonces, ya la siguiente pregunta viene del usuario
17 y dice: con relación a la emisión, solo me cobran el costo de seguro de la tarjeta después que cortó. Quiere decir que me exoneraron la emisión. En este caso, él está preguntando, o sea, si solo le cobraron el costo del seguro de la tarjeta y no le cobraron en ese primer corte de la tarjeta, o sea, él le dieron una tarjeta nueva, se le emitieron totalmente nueva, cuando la tarjeta cortó, el único cargo que él vio adicional, digamos, a los consumos que él realizó con la tarjeta fue solamente del seguro de la tarjeta, o sea, que no vio ningún cargo de renovación o en este caso de emisión de la tarjeta. Entonces, yo te diría que sí. Algo muy particular, yo creo que este es el mismo usuario que me estaba hablando de cuál le convenía más, si la Genial del Popular o algunas otras. Entonces, la Genial del Popular específicamente, hasta el momento, hasta la fecha que estoy grabando el video, no tiene costo de emisión ni de renovación, por lo que solamente pagarías el seguro, por lo que es muy probable que este sea tu caso y por eso solo te cobraron el seguro. Entonces, sí, con tu tarjeta anualmente solamente vas a tener que pagar el seguro de la tarjeta y obvio ya cualquier otro cargo de los que pudieras incurrir que esté en el tarifario de la tarjeta, pero a nivel de renovación o emisión, como fue el caso de la primera vez que la estás teniendo, no tiene ningún costo. Entonces, la siguiente pregunta viene del usuario Pedro Dest 3280 y dice: me gusta la cooperativa porque yo tengo acciones. El año pasado fue de 8.5% la ganancia y te prestan un 90% de tus acciones prácticamente a un 6.5% y vas pagando y teniendo tus ahorros. ¿Qué piensas? Esa es la Altagracia. Te puedo decir que en mi opinión personal, ese es un tipo de préstamo que a mí no me llama mucho la atención. Dígase de que si yo tengo, por ejemplo, que ahí él dice, te prestan hasta un 90% de tu propio dinero. Si yo tengo 100,000 pesos ahorrados y me prestan a mí, digamos, 90,000 pesos, que es el 90%, sí, la tasa de interés es más baja, pero al final yo estoy pagando intereses de un dinero que yo tengo. O sea que para eso yo prefiero saco los 90,000 pesos, que es lo que más que me van a dar, dejo 10,000, hago lo que voy a hacer y ya trato de irlo reponiendo. Es básicamente como si yo fuera mi propio banco, me lo tomo prestado a mí mismo, calculo cómo fuera la cuota, cuánto yo estuviera que pagar y quizás pago un poquito más o un poquito menos, dependiendo, porque me voy a estar ahorrando los intereses y me quito el riesgo de yo tener un préstamo, de que, o sea, todo lo que conlleva tener un préstamo. Entonces, en mi caso personal, yo no lo haría, o sea, no le veo como mucha lógica si ya yo tengo el dinero en sí. Otra de que no sea cancelarlo si está en acciones, y tener que retirarme de la cooperativa y todo lo que conlleva, pero en mi caso personal yo no lo hago. Si alguien sí lo hace, está perfectamente bien. En mi caso no es lo que yo haría. En cuanto a las ganancias, un 8.5 de beneficios está bien, o sea, está muy bien para hacer una cooperativa. Entiendo que hay opciones mejores. Quizá muy pronto estaré subiendo un video comparando algunas cooperativas y el rendimiento que han tenido en los últimos años para ver quizá cuáles son mejores y específicamente como cuáles beneficios tú pudieras tener comparando una versus otra. Entonces, nada, esa es mi respuesta a esa. Ya la siguiente pregunta viene del usuario Miguel-J6Y8Z y dice: saludos, tengo una duda. He escuchado que es más conveniente saldar tu tarjeta de crédito un día antes de la fecha límite de pago y no esperar a hacerlo inmediatamente consumas cierta cantidad. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Y cómo sería la mejor manera de pagar tu tarjeta de crédito? Esa pregunta está muy buena. O sea, yo entiendo que hay muchas personas a veces que pueden tener la duda. Yo sé que lo hemos hablado aquí en el canal en otras ocasiones, pero la mejor fecha de tu pagar tu tarjeta de crédito, obvio, sin que tengas inconvenientes y de que te ayude a construir tu perfil crediticio y tu score, que te suba, es luego de la fecha de corte de la tarjeta. Dígase que si tu tarjeta corta los días 2 de cada mes, pues el día 3 de ese mes tú realizas el pago de la totalidad que tú consumiste. Mínimo
del total con el que cortó la tarjeta. Idealmente, si luego consumiste un poquito más, pues el total, el balance que tengas a la fecha. O sea que idealmente no le debas nada a la tarjeta. Ya en cuanto a la pregunta de que si hacerlo un día antes de que la tarjeta corte o varios días antes para quizá ayudar o no, yo entiendo que la razón por la que ese comentario viene, o sea, la razón por la cual eso surge, que ahí quizá no lo explicas bien, es de la única forma que yo te diría, ok, si eso beneficia un poco más, es si digamos, tú tienes una tarjeta de 100,000 pesos como límite, uso 100 porque es un número fácil de trabajar matemáticamente, y digamos que tú utilizaste de esos 100,000 pesos que es el límite de tu tarjeta, tú utilizaste 70,000 pesos. Ahí tu score cuando tú la pagues, si esperas a que la tarjeta corte y luego realizas el pago, luego de que corta, antes de la fecha límite de pago, estás haciéndolo perfectamente bien, no te afecta. Tu score va a subir, pero no sube tan rápido como si tú simplemente utilizaras menos del 30 al 33%, que es lo que recomiendan las entidades bancarias para que no te afecte ese porcentaje de tu historial, de tu score, que se llama porcentaje de utilización, que es básicamente qué tanto dinero tú utilizas de las líneas de crédito que tienes aprobado o de los límites de crédito de tus tarjetas. Si tú lo mantienes por debajo del 30%, eso cuando tú realizas el pago, pues te ayuda a que tu score suba un poco más rápido. O sea, te ayuda muchísimo más. Entonces, ¿a qué viene esa parte del pago? De que si tú lo haces, por ejemplo, igual consumiste 70,000 pesos de un límite de 100,000 y tú dices, ok, la tarjeta corta los días 2, entonces el día 30 quizá cuando me realizan el pago de nómina, antes de que la tarjeta corte y el banco reporte al buró de crédito, entonces yo le voy a pagar, por ejemplo, de los 70, le voy a pagar, como yo lo voy a pagar completo de todas formas, yo lo voy a pagar, déjame pagarle 50,000 pesos antes de que la tarjeta corte, el mismo día 30. Entonces ya cuando la tarjeta corte, va a cortar con un balance de solo 20,000 pesos, que está por debajo del 30%. O sea, al final tú vas a hacer el pago de igual forma, pero tampoco la saldes completa porque eso te ayuda de que el banco va a reportar esos consumos. Igual hay personas que te van a decir, no importa, tú lo puedes saldar de una vez, y es cierto, porque el banco va a ver como quiera todos los movimientos que tú tienes, sí, pero eso es solamente ese banco. Ya los demás bancos no van a ver esos consumos porque todos los meses la tarjeta estaría reportando un consumo de cero si tú pagas todo el total antes de la fecha de corte. Por eso te digo, si tú quieres, pagas una buena parte, que sea más, o sea, que por lo menos te deje el balance restante en menos del 30% de utilización, para que cuando corte ese sea el monto que reporte el banco al buró de crédito y ya entonces tu utilización está por debajo de lo que se recomienda, por lo cual te va a ayudar muchísimo más a que tu crédito crezca. Entonces espero haber respondido. Esto da para un video totalmente aparte, pero quería mencionarlo acá. Entonces ya el siguiente usuario es Ariel-Torres 6. Dice, por favor, ¿podrías ampliar el producto de Parval que no paga a DGI? El BHD también tiene un producto así, según he escuchado. Entonces, Ariel, yo te diría, hemos hablado muchísimo, incluso el último video que subí reciente al canal antes de este, fue de el dinero que tengo invertido en Parval, que es más de $500,000 de pesos, como 548 al momento que grabé, y el producto específico se llama SBB o Sell Buyback ya completo con mutuo. O sea, es un mutuo, es un Sell Buyback con mutuo. Entonces, ¿qué pasa? Este es un producto estructurado de Parval, o sea que ellos lo crearon y lo estructuraron personalizados para el puesto de bolsa, o sea, para ellos ofertarlo y poder captar clientes y hacerlo interesante. Entonces, el hecho de que ellos lo pudieran hacer así, cumpliendo todos los requisitos que tienen que cumplir para que puedan ofertar ese producto con las tasas que ellos ofrecen, que generalmente son un poco más altas que los productos que encuentras en el mercado en general, entonces te ofrecen ese beneficio fiscal. O sea, si tú quieres más detalles de cómo funciona y todo específicamente, te aconsejo que te acerques a Parval directamente con uno de sus asesores o sus empleados que te pueda dar más información, responder todas tus preguntas y quizá ayudarte en el proceso si quisieras invertir en uno de estos productos. De mi parte te puedo decir que es simplemente un producto muy similar a un certificado financiero, el cual tú eliges a qué plazo quieres invertir, ves qué tasa te están ofreciendo, pones el monto y puedes directamente empezar a invertir y generar rendimientos. Y como te digo, es únicamente el que es con pago a vencimiento, porque ellos tienen el mismo producto, casi el mismo nombre y todo, pero con pagos mensuales, que es todavía más parecido a un certificado financiero, porque te van a pagar todos los meses los intereses que va generando tu inversión, pero ahí sí te van a descontar el 10% de impuestos sobre la renta, sobre las ganancias que va generando tu dinero mensualmente. Ese es el que es a pagos mensuales, el que yo te digo que no paga impuestos sobre la renta.
es el mutuo con pago a vencimiento. Entonces, espero haber respondido. Como te digo, cualquier duda adicional, no dudes en comunicarte con Parval. En caso de que el VHD lo tenga, que ya lo mencionas, entiendo que es muy probable porque ellos tienen su propio puesto de bolsa, así como el Popular y más entidades bancarias. Entonces, igual ellos tienen sus mutuos, que lo tienen estructurado, digamos, personalizados, cada uno de ellos, cada uno de los puestos de bolsa. Y es muy probable de que sí, de que sea prácticamente lo mismo, quizá le llaman diferente, pero al final es lo mismo. Entonces, nada, vamos con la siguiente pregunta que viene del usuario Vive Mejor 14.16 y pregunta: ¿es recomendable pagar un préstamo en 6 meses? Luego dice, o sea, lo tomé a un año y tiene una tasa alta de un 26%. La respuesta es muy fácil, sí. O sea, si es recomendable, 100%. O sea, si tú tomas un préstamo y tú lo puedes pagar a la semana sin que te cobren demasiada penalidad o lo que sea, hazlo. Primero, te vas a ahorrar muchísimo dinero en intereses. Segundo, te quitas el riesgo de que por cualquier cosa de la vida pase algo y no puedas pagarlo y eso tenga consecuencias en tu crédito o termines pagando mucho más intereses por mora y por un cierto número de cargos que pudiera tener el préstamo por tú no poder pagarlo durante X cantidad de tiempo. Entonces, sí, si tienes el dinero para saldarlo, aunque solo van 6 meses del año que tomaste, ve y págalo. No te, o sea, los beneficios siempre van a ser más que la posibilidad de que o sea, para mí es un no-brainer, o sea, es que no hace sentido yo seguir pagando un préstamo por muchísimo más tiempo, pagando intereses, teniéndolo ahí, limitando mi capacidad de yo poder quizá, si se me presentara una oportunidad en el futuro o una necesidad, de no poder quizá tomarla porque tengo menos capacidad de pago y tengo ese préstamo ahí que todavía me sale. Entonces, lo único que quizá alguien pudiera decirte es que para el historial y el cálculo de tu score, se toma en cuenta, ok, la duración del préstamo que tenía originalmente y ya luego ver, ok, en qué tiempo tú lo saldaste. Si lo saldaste antes de, yo te diría que te ayuda más porque da a ver de que tú eres un cliente responsable, de que pagas, incluso pagas antes de fecha, pero algunas personas te podrían decir, ok, no, que mira, estás pagando antes de tiempo, por lo cual te afecta. Si lo hiciera es muy poco. Yo he pagado ya varios préstamos que he tomado para varias cosas diferentes. El más grande era el hipotecario que yo tomé para mi apartamento, que era 15 años, y en menos de 5 años, en 4 años y pico, ya estaba saldo. Y como te digo, mi crédito está buenísimo, o sea, nunca me ha afectado. Entonces, definitivamente sí. Si puedes pagarlo hoy mismo, sáldalo. Siempre lo más recomendable es saldar un préstamo lo más rápido que puedas, porque esa tasa es bien alta. Incluso cualquier tasa que sea más de un 10 está altísima, porque tú no vas a encontrar ninguna inversión, generalmente, en el mercado tradicional, que te pague a ti más de un 15%, un 20%, que sea normal eso. O sea, es muy raro. Puede que pase un día, un mes, pero luego todo vuelve a la normalidad. Entonces, ese dinero siempre te va a salir más caro un préstamo que tú invertir el dinero. Entonces, la siguiente pregunta viene del usuario Natanael4085 y dice: saludos Luis, Dios te bendiga. Gracias. Y luego dice, con una cuenta digital del banco BHD, ¿se puede acceder a los instrumentos financieros de dichos bancos? La respuesta es sí. O sea, cuando digo dichos bancos, me refiero principalmente al BHD, dígase los fondos de inversión que ellos tienen y quizá otros productos que ellos tengan como certificados financieros u otros productos que ya tú pudieras acercarte al banco. Definitivamente sí. Si quisieras hacerlo con otro banco, ya el Popular te deja crear una cuenta totalmente digital, el BHD también. La mayoría de los bancos te dejan crear una cuenta digital totalmente por la aplicación para eso, porque al final ellos lo que necesitan es adquirir más clientes para que esos clientes puedan adquirir los productos que ellos ofrecen y así ellos hacer más dinero. Entonces, sí, lo único que necesitas es mínimo una cuenta, principalmente con el BHD, ya que tú puedes administrar los productos y hacerle depósito a tus productos de inversión utilizando tu cuenta de ahorro o tus cuentas de ahorro si tuvieras más de una. Entonces, nada, espero haber respondido. La siguiente pregunta viene del usuario Jerame1418. Me excusa si lo estoy leyendo mal. Y dice, mencionaste el 10% impuesto sobre la renta. Pregunta, ¿cómo se declaran estas ganancias ante la DGI
para las personas de RST y personas de régimen normal. Y más cuando en casos como ese no hacen retención del impuesto sobre la renta. En este caso, esa pregunta está muy buena. Pero en este caso, es fácil, digamos, para los productos que no te retienen el impuesto sobre la renta, pues no tienes, o sea, que por ejemplo, esa retención ya se encarga de realizarla el puesto de bolsa en sí, el banco, el AFI, la entidad financiera en la que estás invirtiendo. O sea, ellos son el agente de retención, por lo cual ellos se encargan de ese proceso. Ahí tú no tienes que hacer absolutamente nada. Ya lo otro que tú preguntas es de las ganancias. ¿Cómo se reporta eso? No tengo la respuesta porque ya es algo muy específico de que quizás debas ir directamente a la DGI, a que alguien allá, un agente de la DGI, un empleado, te dé más información puntual. Entonces, porque es algo muy específico ya de tributación o de reporte o sea, de cómo tú hacer el pago de impuestos o reportar esas ganancias y todo eso, que no lo manejo. O sea, como yo simplemente invierto yo personalmente, o sea, como Luis Ureña, persona física, no como persona jurídica, no tengo ese conocimiento todavía. Es una muy buena pregunta en caso de si llegas a hablar con alguien de la DGI o yo me tocara en el futuro, ya más adelante. Pero si tú consiguieras esa información, siéntete libre de dejarla aquí en los comentarios para que podamos nosotros también conocerla y compartirla con los demás. Por el momento, como te digo, muy buena pregunta. En mi caso no lo conozco, pero si escucho algo, estaré pendiente para hacer un video o responder la pregunta más adelante. La siguiente pregunta viene del usuario Juani Abreu 6511 y pregunta: en las AFI, ¿hay algún riesgo de perder la inversión? La respuesta es sí. O sea, yo te diría que en toda inversión que tú hagas, en todo instrumento de inversión, en toda institución financiera que tú inviertas, siempre existe la posibilidad, la probabilidad de que tú pierdas tu dinero. Ahora bien, las AFI, por ejemplo, son instituciones que te ofrecen los fondos de inversión que ellas tienen. La gran mayoría, los fondos abiertos que hemos visto aquí en el canal, son fondos con muy bajo riesgo de que tú puedas perder tu dinero. Ya si tú quieres tener más información en la documentación que ellos tienen de cada fondo, tú puedes leer, o sea, lo que ellos dicen de eso. ¿Qué pasaría? ¿Qué tan responsable es? ¿Quién se hace responsable de tu dinero? ¿Bajo qué circunstancias? O sea, toda la información está ahí. Te invito a que la leas, pero te puedo decir de que ¿existe el riesgo? Sí. ¿Qué tan alto es? Es muy bajo. En realidad es muy bajo. Y el mejor dato que puedes tener es desde hace cuántos años tenemos nosotros en el país, por ejemplo, fondos de inversión a través de AFIS y cuántos tú has escuchado de que quebraron o de que alguien perdió su dinero o de que el fondo quizá perdió todo el dinero de los inversionistas. Yo no he escuchado el primer caso y como te digo, es muy difícil que pase porque estos fondos invierten en instrumentos de muy bajo riesgo en general. Pero siempre existe el riesgo de que el dinero se pierda, pero en todo en la vida existe el riesgo. O sea que ya iba a depender de ti. Entonces, la siguiente pregunta viene del usuario Eduardo Francisco 03 y dice: yo tengo una tarjeta de Quick con garantía a 1 año. No sé si lo estoy haciendo mal porque le estoy pagando los consumos que hago 3 días antes de la fecha límite, que son los 20 de cada mes, y la fecha de corte día 25. La vuelvo a usar después del día 27. Ahí yo te diría, Eduardo, es prácticamente lo mismo que yo le respondía al usuario anterior. Entonces, lo estás haciendo bien. O sea, ahí no hay ningún problema porque estás pagando todo lo que consumes. Lo único que si a ti te interesa quizá que tu score suba un poquito más rápido o suba más en un periodo de tiempo más corto, pues lo ideal sería que tú quizá le pagues, pero no lo pagues todo. Deja por lo menos una cantidad de par de miles de pesos que tú entiendas. Y ya luego de que corte la tarjeta, por ejemplo, tú dices que corta los días 25, pues quizá los días 26 tú puedes realizar el pago y empezar a utilizarla después del 27. Para que, como te digo, cuando la tarjeta corte todos los meses, si el banco reporte al buró de crédito, no reporte la utilización en cero, sino que por lo menos reporte algo que consumiste, de que utilizaste, y luego reporte de que pagaste, o sea, cuando hiciste el pago, que lo pagaste a tiempo y que eres un cliente confiable. Como te digo, como lo estás haciendo, no está mal per se, o sea, está bien, pero te ayudaría un poquito más si lo haces así. O sea,
abonas una parte o totalmente ya dejas que corte la tarjeta y al día siguiente la saldas completa, como tú entiendas que te convenga más. Pero de nuevo lo estás haciendo bien. Eso es lo que si quieres mejorar un poquito más, puedes tomar ese consejo. Ya la siguiente pregunta viene de el usuario Elian Castro 4832 y dice: buen contenido, Luis. Una pregunta. Si se paga un préstamo anticipado de Quick, ¿este dinero va directo al capital o al interés? Los préstamos de Quick no tienen penalidad por cancelación anticipada. Ahí la pregunta está interesante o buena para quienes quizá tienen la misma duda. Entonces, siempre que tú haces un abono a los préstamos de Quick, ya que no tienen penalidad y es que es muy fácil hacerlo por la aplicación, siempre va al capital. Entonces, el banco en la aplicación te va a preguntar si tú quieres que el efecto que tenga ese abono que estás haciendo al capital sea de que te reduzca el monto que tú pagas mensualmente, dígase la cuota, por lo cual seguiría el tiempo del préstamo, seguiría igual. Por ejemplo, si lo tomaste a un año y decides que el préstamo solo rebaje la cuota y pagabas 20,000 pesos, quizá con el abono que hiciste, ahora vas a pagar 15,000 todos los meses y ya mensualmente pagas menos, pero sigues pagando el préstamo al mismo año. ¿Qué pasa? Si tú eliges, ok, no, yo quiero, igual, el abono se va al capital, pero yo quiero que en lugar, seguir pagando la misma cuota, pero reducir el tiempo para yo terminar de pagar el préstamo más rápido. Entonces ahí, pues el balance igual se va a ir al capital de nuevo, pero va a priorizar de que tú el préstamo se pague en menos tiempo. Básicamente es preguntándote cómo debemos nosotros de actualizar la tabla de amortización del préstamo con este abono que tú estás haciendo. Ok, actualizamos la tabla de amortización para que tú tengas una cuota más baja y a partir de ahí calculamos todos los pagos consiguientes que te tocan hasta que finalice el préstamo al tiempo original que estaba, o actualizamos la tasa de amortización con el mismo monto, pero calculamos en qué tiempo ahora tú lo saldarías porque sería menos tiempo, pagando el mismo monto porque pagarías más capital con la misma cuota, pero ya menos tiempo. Y más o menos ahí es que radica la logística de eso, pero no tiene ningún costo, como dices, siempre va directo al capital. Ya lo que vas a elegir es cómo quieres que se vea reflejado ese abono. Entonces, la siguiente viene de Anderson Taveras 1907 y dice: ¿cuál fue el issue con la cuenta de Quick? Ahí él está preguntando en mi caso personal. Voy a responder un poquito rápido porque entiendo que ya hemos hablado mucho de eso. Esta es la fecha, voy a revisar incluso en mi teléfono ahora. Y el problema fue simple, o sea, de un día para otro yo entré a mi aplicación y mi cuenta de ahorros en Quick, mi cuenta digital con ellos, me apareció con un balance negativo de más de 99,000 pesos. Cuando yo no le debo absolutamente nada a ellos, incluso yo tenía un balance ahí, menos de 1,000 pesos, lo cual no era gran cosa, pero digamos que perdí ese dinero, no tengo acceso y ahora mismo todavía a la fecha, como les digo, ahí sale con un balance negativo de más de 99,000 pesos. Y esta es la fecha, hace ya más de un mes. Y Quick no responde y no dice nada. Incluso puse también la puse 2 veces, puse 2 reclamaciones distintas para que me cancelen la tarjeta de crédito de ellos, que yo tengo con ellos, que ellos me aprobaron, que hicieron un tollo con la tarjeta, pero por lo menos ya no le debo, se resolvió el problema con los balances, con un disparate que tenía. Eso ya se solucionó. Entonces yo puse 2 reclamaciones para que la cancelen ese producto porque no me interesa tenerlo. Y esos 2 casos están abiertos aún. Mírenlo aquí. Uno el día 4 de diciembre y el otro yo lo abrí el día 18, me parece, de diciembre. Entonces, esta es la fecha y no me han dado respuesta a ninguna de las 2 solicitudes, lo cual es aún más absurdo. O sea, wow, nadie puede trabajar una solicitud que realiza un cliente. Ahora no, ustedes me dicen qué ustedes piensan. No voy a hablar más de eso. Ya la última pregunta viene del usuario Easy Code by Lowen 5584. Dice: saludos Luis. Una pregunta. Poniendo el ejemplo de que la renta de un apartamento ronda el 5.5% de su valor, pero colocando ese mismo monto en un certificado financiero, puedes conseguir un 10.5 o más en interés anual. Y aprovechando el interés compuesto, ¿qué opción crees es más factible tomando en cuenta que el certificado no tiene la preocupación de que esa persona a la cual le rentes
te pueda quedar y los costos de reparación del apartamento. Entiendo que él se refería a que te pueda quedar mal. Y obvio, los costos de reparación del apartamento y todo lo que conlleva. Yo entiendo que prácticamente ya tú te respondiste porque tu análisis está muy bien y estoy alineado contigo totalmente. En mi caso personal, yo definitivamente prefiero poner el dinero en un certificado financiero, en un AFI, en un puesto de bolsa, que ponerlo, o sea, que invertir en una propiedad. Primero, porque si yo lo hago con mi capital cash, dígase que yo no tomo nada prestado y yo compro una propiedad, por menos que sea, digamos que estamos hablando, para poner un número, 5 millones de pesos. Yo pago esos 5 millones de pesos cash, aparte de lo que cuesta el impuesto a la transferencia de los inmuebles, que es un 3% de ese valor. Estamos hablando de un buen dinero, entonces, pero vamos a dejarlo en 5 millones. Para yo obtener, como tú dices, una rentabilidad, para mí no es tan rentable ni tan atractivo. Lo que tú dices, yo tengo que asegurarme de que mi ocupación, o sea, de que siempre yo tengo un inquilino en ese inmueble, de que la persona me pague puntualmente, de que yo no tenga que estar haciendo reparaciones al inmueble cuando se presenten situaciones, no me es tan atractivo. Mientras que si es ese mismo monto, esos 5 millones, yo lo pongo en un producto así de inversión, vamos a decir en un certificado financiero, consigo una tasa de incluso un 10% anualizado, me va a pagar mensualmente, me retienen el 10% de impuestos sobre la renta, pero no importa, ese dinero me va a hacer interés compuesto. Yo no tengo que preocuparme por tener la vivienda alquilada, o sea, tener un inquilino, de que quizás si me paguen, si no me pagaron, es más el trabajo en sí. ¿Cómo yo te diría que quizás yo lo haría? Si ya tú me dices, yo tengo por lo menos X cantidad en el banco, en instrumentos así de inversión, que ya yo tengo un ingreso pasivo que es bastante grande y tengo un buen dinero y quiero diversificar y digo, ok, déjame yo sacar de esos 20 o 30 millones que yo tengo, por ejemplo, aquí, déjame comprar una o dos propiedades para tener ese dinero ahí en las propiedades, porque eso es otra cosa que en un certificado tú mantienes la liquidez de tu dinero mucho más que en un inmueble, porque si tú necesitaras capital o dinero, tú vas y puedes cancelar el producto, aunque te cobren una penalidad o algo, por cancelarlo anticipadamente. Pero un inmueble, si tú necesitaras capital, o sea, o digamos que la totalidad del dinero que te costó, es muy probable que te va a tomar muchísimo más tiempo tú encontrar a alguien que te compre esa propiedad para tú tener acceso a tu capital y ya luego entonces poder resolver lo que sea. Por eso te digo, quizá en otro punto de mi vida como inversionista, o sea, no sé exactamente dónde estás tú, cuáles son tus prioridades, qué tanto dinero tienes para invertir, pero en mi caso personal, si fuera yo, ahora mismo yo no priorizo eso. Yo sí pienso invertir en inmuebles o bienes raíces más adelante, cuando yo tenga mucho más capital invertido, que me esté generando en renta fija un monto o un ingreso mensual pasivo lo suficientemente significativo y que ya yo entonces pueda decir, ok, puedo tener otro ingreso adicional de propiedades que no me afecta tanto si se renta o no o los costos que tenga, porque ya es más en segundo plano y más a nivel de diversificación y de que mi dinero esté incluso aún más seguro, porque los inmuebles tenemos esa seguridad. Entonces, esa era la última pregunta. Como siempre, gracias a todas las personas que me apoyan en el canal, que dejan sus preguntas en este segmento. Entonces, nada, lo voy a dejar hasta aquí. Como siempre, gracias por su tiempo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.